Vamos a hablar el día de hoy de ciencia y conocimiento en el Perú preincaico. Antes de comenzar, me permito emitir una hipótesis atrevida, y es la siguiente. Personalmente, considero que todas las ruinas que se han denominado incas tienen su origen en construcciones preincas, puesto que el tiempo que duró lo que se conoce en la historia, que se ha enseñado en los libros como Imperio Inca, y que su nombre también debería ser puesto en ciertas dudas, no duró, según los historiadores, más de 500 años. Es muy difícil que estas ciclópeas construcciones se puedan haber construido en este periodo corto de tiempo si vemos la magnitud de las mismas. Por ejemplo, el templo de Coricancha, situado en Cusco, Perú, muestra un notable ejemplo de arquitectura antigua caracterizada por su excepcional obra de piedra. Los pueblos preamericanos eran conocidos por sus habilidades sin igual de mampostería, creando paredes con tal precisión que las herramientas contemporáneas se verían desafiadas a replicar sus técnicas. Los muros de piedra añaden una capa adicional de misterio a este sitio histórico, ya que su función aún no se ha establecido definitivamente. Los académicos e historiadores continúan formulando hipótesis sobre los usos potenciales de estos, por ejemplo, salientes de piedra que estamos viendo en esta foto, que podían haber servido para varios propósitos prácticos o ceremoniales. El examen continuo de estos rasgos invita a una mayor investigación y discusión sobre el ingenio y los conocimientos en matemáticas, ingeniería y arquitectura, con una visión imperecedera de la que hicieron gala estos pueblos. Sacsayhuamán es una de las ruinas del Perú más impresionantes. Se encuentra en el norte de Cusco. Personalmente dudo que, como dicen los arqueólogos, ella ha sido construida en el siglo XV. Esta construcción, que algunos equivocadamente denominan como fortaleza, muestra lo avanzada que era la ingeniería del Tahuantinsuyo, con enormes piedras perfectamente encajadas, sin utilizar ningún tipo de argamasa. El trazado en zigzag de las murallas, combinado con impresionantes vistas, demuestra la importancia estratégica de este emplazamiento. Vilcabamba, la Huaca Yurak Rumi, es un observatorio astronómico y no, como se ha afirmado por arqueólogos, un sitio ritual. Forma parte del complejo arqueológico Chuquipalta o Nusta Hispana, sobre la provincia de la Convención del Cusco. Este lugar probablemente fue usado para cálculos y observaciones astronómicas y es uno de los últimos escondites para los incas de Vilcabamba. El increíble trabajo de piedra en Yurak Rumi realmente muestra lo habilidosos que eran. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos pueblos avanzados lograron tallar características tan precisas en la roca? Si revisas las fotos con detalle, notarás los pasos, los nichos y plataformas que están tallados en roca sólida. Estos detalles realmente resaltan las impresionantes técnicas y su profundo conocimiento del tallado de las piedras, con herramientas que hasta el día de hoy no se conocen. Ahora, los biólogos tempranos de Nazca. Aquí tenemos un fragmento del textil Nazca con alrededor de 2000 años de antigüedad. Contiene 54 colibríes de diferentes variedades taxonómicas, expuestas en lujo de detalles, tales como el tipo de pico
el tipo de colores, el tipo de alas. Probablemente sea una clasificación de especies de estas aves la que está representada en este fino textil elaborado con una técnica de anillado cruzado. La nanotecnología se refiere en términos generales a un campo de la ciencia y tecnología aplicadas cuyo tema unificador es el control de la materia a nivel molecular, en escalas menores de un micrómetro, normalmente de 1 a 100 nanómetros, y la fabricación de dispositivos dentro de este rango de tamaño. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Algunos materiales nanoestructurados son más fuertes o tienen propiedades magnéticas diferentes en comparación con otras formas o tamaños del mismo material. Otros son mejores para conducir el calor o la electricidad. Pueden volverse más reactivos químicamente o reflejar mejor la luz o cambiar de color a medida que se altera su tamaño o su estructura. Por ejemplo, en muchas cerámicas, el efecto de brillo se debe a los efectos de interferencia de la luz que se refleja en 2 capas de nanopartículas de cobre en el esmalte de la cerámica, y esto se ha encontrado en muchos objetos dentro del Tahuantinsuyo. Ahora, el término tumbaga es el nombre que los españoles dieron a una aleación de oro y cobre que fabricaban los orfebres indígenas de América. Pero esta fue una técnica de orfebrería practicada en la América precolombina con fines no solamente ceremoniales, sino curativos. Trabajos actuales de la Universidad de Harvard han mostrado que muchas de estas piezas presentan nanotecnología en los intersticios nanométricos entre el oro, la plata y el cobre, creando puentes piezoeléctricos que facilitan el traspaso de electrones entre las capas, creando complejos de óxido-reducción. Y todo esto lo hacían la orfebrería del Tahuantinsuyo. Es conocido en la actualidad el poder antibactericida, antiviral y antifungicida del cobre. Por eso los médicos y chamanes utilizaron en sus intervenciones quirúrgicas instrumentos fabricados en oro o cobre. Lo que muestra su acierto es su alto índice de trepanaciones exitosas, la más alta del mundo antiguo. Las nanopartículas de cobre muestran características únicas que incluyen actividades catalíticas y antimicrobianas que no se observan en el cobre comercial. En primer lugar, las nanopartículas de cobre demuestran una actividad catalítica muy fuerte, una propiedad que se puede atribuir a su gran superficie catalítica. Con el tamaño pequeño y la gran porosidad, las nanopartículas pueden lograr un mayor rendimiento de reacción y un tiempo de reacción más corto cuando se utilizan como reactivos en síntesis orgánica y organometálica. Esto es un descubrimiento reciente, pero que ya se aplicaba en esos momentos históricos. La vasija denominada Fuente Magna, desenterrada en 1950 por un campesino en las orillas del lago Titicaca, Bolivia, posee el tentador poder de redefinir nuestra comprensión de la historia. Este cautivador artefacto, que tiene en un principio una forma de cuenca y que se utilizó desgraciadamente por la ignorancia para darle de comer a los cerdos, acabó en un museo local donde reveló un extraordinario secreto. Posiblemente lleva inscripciones de un lenguaje perdido en el tiempo pre-inca, como ya lo hemos hablado en otros programas de este canal, y que algunos arqueólogos han clasificado erradamente, y lo subrayo, de cuneiformes, porque son parecidas a la de los antiguos sumerios y otras. El monolito Sayhuite, ubicado en la cima de la colina Concacha,
Es una antigua piedra esculpida que contiene más de 200 figuras geométricas y zoomórficas como reptiles, ranas y felinos, y se cree que fue utilizado como un modelo hidráulico, topográfico por la civilización inca. Yo diría por civilizaciones anteriores que lo retomaron los pueblos incas. Este complejo sistema de terrazas, túneles, estanques y canales es interpretado por los arqueólogos como una herramienta para estudiar y desarrollar sistemas de riego relacionados con el agua. Aunque el propósito exacto de este monolito sigue siendo un desconocido, su constante modificación a lo largo del tiempo sugiere que fue usado tanto para enseñar conceptos avanzados de ingeniería hidráulica como para experimentar con el flujo del agua en proyectos públicos, lo que refleja el conocimiento técnico y la importancia cultural del agua en la sociedad del Tahuantinsuyo. ¿En qué ha quedado este gran esplendor si comparamos lo que son los muros antiguos y las reparaciones modernas que se les han hecho? Nos damos cuenta que de aquel esplendor hoy solo queda una eminente degeneración en el trabajo arquitectural. ¿Y todo esto por qué? Porque si no se conocen los orígenes y no se valoran los logros de las culturas que precedieron, se pierden las raíces y esto fomenta un estado de domesticación.